Saludo en Washington al embajador Arturo Sarucán, quien fue representante diplomático de México ante la Casa Blanca y es especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Más allá del cambio de nombre y cargo que le atribuyó el presidente a Kamala Harris, ¿cuáles son tus impresiones, Arturo, de esta primera visita a México? Mira, Guillermo, primero creo que hay un intento claro del gobierno estadounidense de convertir a la vicepresidenta en la interlocutora privilegiada del gabinete estadounidense con el gobierno mexicano. Y yo creo que eso en sí mismo es buena cosa. Primero porque el presidente estadounidense, pues digo, no estamos aquí divulgando ningún secreto, la banda ancha con la que tiene que lidiar en todos los temas, ya no digas de política interna, de política exterior, con la vicepresidenta permiten abrir un canal privilegiado de diálogo. Yo creo que es buena cosa. Ojalá México lo sepa aprovechar. Ciertamente Kamala Harris no es experta en México, como lo es el presidente Biden, pero es una mujer que tiene toda la confianza del presidente y es, creo que, alguien que podrá, sobre todo, espero, mitigar algunas de las recámaras que el presidente puede tener, que el presidente mexicano puede tener en estos momentos en la relación con Estados Unidos y con una administración a la que, pues hay que decirlo, ve con sospecha y ve con preocupación, porque a diferencia de Trump, que le importaba un pepino la relación con México y sobre todo los temas de política interna mexicana que afectan la relación bilateral, Biden no, y ya sea en público o en privado, creo que empezará a ampliar el espectro de conversación con México, que es lo que me parece esta visita y sobre todo los planteamientos que se han hecho y los comunicados que se han sacado reflejan. Se empieza ya a abrir un poco más la agenda entre los dos países. Recordarle a tu audiencia que durante los primeros meses estuvo prácticamente focalizada en el tema de migración y control migratorio por el impacto político interno que este tema tiene aquí en Washington y en Estados Unidos, con el Partido Republicano, que evidentemente va a buscar alcahuetear este tema camino a las intermedias del próximo año. Entonces parece, si lees los dos comunicados, que esa agenda empieza ya a incluir otros temas relevantes. No son todos, ciertamente. Tenemos una de las agendas diplomáticas más complejas en el mundo, pero ciertamente creo que la visita empieza a apuntar hacia esta apertura de la temática en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Arturo, me llama la atención, y tú seguramente nos vas a dar luz en esto, que los comunicados emitidos por México y Estados Unidos son diferentes. Esto no es común en la práctica diplomática. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Mira, creo que efectivamente, más allá de que cada gobierno ha puesto énfasis en ciertos elementos de una temática que sí es la misma, es decir, si tú te fijas en la columna vertebral de los dos comunicados, son los mismos temas, pero efectivamente el énfasis de uno y de otro está en temas distintos. Yo siempre he pensado, así lo hice durante 6 años y digamos en toda mi carrera diplomática en la relación con Estados Unidos, cuando tienes encuentros de este nivel, pues generalmente se hacen una de dos cosas. O se hace un comunicado conjunto, igual, es decir, que es elaborado por los dos gobiernos y que se publica en inglés y en español, o haces versiones simétricas en donde, digamos, todos los puntos están adecuadamente reflejados, ajustándolo a los usos idiomáticos de cada país, etcétera, pero digamos donde no hay espacios entre la interpretación que se puede dar a uno u otro comunicado. Y eso creo que sí es importante cuidarlo. En la diplomacia, en muchas otras cosas, la forma es fondo, y aquí sí, digamos, que creo que lo importante es buscar garantizar que no haya estas distintas lecturas o acepciones por la manera en que se hacen los énfasis en los distintos comunicados. Pero digamos, habiendo dicho esto, si revisas los dos comunicados, digamos, los temas que están incluidos en ambos comunicados, el mexicano y el estadounidense, son los mismos, pero sí hay énfasis y se subrayan temas particularmente distintos en el estadounidense. A propósito de lo que me dices, me parece que Estados Unidos pone algunos acentos
en asuntos que México deja de lado, como por ejemplo los temas de seguridad. El comunicado de Estados Unidos se refiere a muertes y homicidios vinculados al narcotráfico, aborda el muy grave problema de las desapariciones en México, abunda en el combate a las bandas del tráfico de personas. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, hay un tema que tiene que ver con la migración y tiene que ver con el de la seguridad, que es el combate a los grupos de polleros y de traficantes de personas. Es un tema, además es un hilo conductor con lo que se discutió en Guatemala ayer y con lo que la administración Biden anunció iba a ser uno de los ejes vertebrales de la visita de Kamala Harris a Guatemala y a México, que es precisamente, además de atacar las causas estructurales de la migración centroamericana, es decir, las patas económicas y de inseguridad en Centroamérica, confrontar a estos grupos delincuenciales que, digamos, están incursionando y están aprovechando las características de estos flujos migratorios para meterse desde hace años, no es nuevo, al negocio de hacerla de polleros o de traficar con personas. El tema de las desapariciones no me queda muy claro por qué no está mejor reflejado en el comunicado mexicano, porque es un tema que creo que es muy importante para nuestro país, que es el apoyo estadounidense, sobre todo con capacidades forenses, para ayudar a México a rastrear casos de desapariciones, es decir, gentes que han fallecido lamentablemente en el conflicto con el crimen organizado o los conflictos entre distintos grupos del crimen organizado. Entonces, digamos, aquí hay una arista interesante porque Estados Unidos, de alguna manera, como que ya lo empezó a apuntar con el intercambio de información que el propio presidente López Obrador cacareó hace unos días en una de sus mañaneras, de, digamos, apoyo estadounidense, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa. Es decir, cómo ayudarle al Estado mexicano a mejorar sus capacidades en materia de política forense. Entonces, allí hay un tema que creo que puede ser enormemente importante. Hay un gran ausente que creo que sí el gobierno mexicano debe seguir subrayando, Guillermo, que es el poco trabajo que sigue haciendo Estados Unidos en el tema de evitar el trasiego de armas ilícitamente vendidas en Estados Unidos e ilícitamente traficadas a través de la frontera con nuestro país. Es un tema sine qua non, es decir, sí hay muchos componentes a cómo Estados Unidos y México combatimos el crimen organizado y mejoramos la colaboración, pero sí, así como, digamos, hemos hablado siempre de la corresponsabilidad como un pilar fundamental de la relación entre los dos países en todos los temas. Aquí el tema de las armas, requerimos que Estados Unidos, en momentos en donde la administración Biden está haciendo un esfuerzo importante por mejorar los controles y la regulación de la venta de armas en Estados Unidos por los incidentes que tenemos prácticamente uno a la semana de tiroteos en Estados Unidos, que eso se traduzca también en acciones reales para aumentar la capacidad estadounidense de evitar el trasiego de armas. Y dos, que México, en vez de canibalizar al INAMI y quitarle recursos y despelucar a la burocracia, le dé los recursos al INAMI para que el INAMI también pueda detectar y detener el trasiego de armas del lado mexicano entrando desde Estados Unidos. En temas económicos, el comunicado de ambos países habla de un diálogo al más alto nivel en temas clave como el comercio y las telecomunicaciones, entre otros, que se reanudará en septiembre. Y aborda también la cooperación en materia laboral, donde Estados Unidos invertirá $130 millones adicionales en asistencia a México. ¿Esto parece algo positivo, Arturo? Sí, lo del grupo de alto nivel para el diálogo económico es muy importante. Ya lo habían adelantado los presidentes Biden y López Obrador. Cuando tú recordarás, tuvieron la primera llamada, el primer encuentro virtual que Biden tuvo con su homólogo canadiense y su homólogo mexicano. Es importante que ya le hayan puesto fecha, recordándole a tu audiencia, este foro se había venido reuniendo de manera anual, se dejó de convocar durante la
gestión del presidente Trump. Qué bueno que los dos gobiernos entienden la importancia que este foro tiene para aprovechar precisamente la renegociación del TEMEC y sobre todo un tema que además hoy aquí en Estados Unidos ya se divulga este informe que el presidente Biden pidió con respecto a las cadenas de suministro hacia Estados Unidos y de Estados Unidos, porque precisamente uno de los temas que se abordarán en esta reunión de septiembre del mecanismo del diálogo de alto nivel económico es precisamente cómo aprovechar estas cadenas de suministro integradas que hay entre nuestros dos países y que le dan a Norteamérica en general una enorme capacidad de competir en el mundo y cada vez más frente a China, que es uno de los grandes temas en los que Biden está haciendo aquí todo un reposicionamiento de la política estadounidense. Entonces aquí hay una enorme oportunidad, me da mucho gusto que ya se haya puesto fecha para este diálogo. El tema laboral, tú lo sabes bien, es uno de los temas fundamentales por los cuales la bancada demócrata apoyó la ratificación del TEMEC en la Cámara de Representantes y en el Senado. Es un tema que, como además tú sabes, ya ha detonado un mecanismo de consulta al amparo del TEMEC con respecto a una de las plantas automotrices de una de las compañías estadounidenses operando en México. Es un tema al cual el gobierno estadounidense le va a dar enorme importancia, porque además la propia bancada demócrata del presidente Biden va a sujetar al presidente a el compromiso de vigilar el adecuado cumplimiento mexicano en materia laboral. Entonces es lógico que haya este énfasis, como seguramente también lo habrá en las semanas por venir en el capítulo ambiental del TEMEC. Arturo, ¿qué nos deja la visita de Kamala Harris a México? ¿Cuáles son los augurios para la relación entre México y Estados Unidos? Sí, sin duda va a haber muchos detalles que vamos a ir conociendo en los días y horas subsecuentes a medida que pues, vaya saliendo más información sobre lo que ocurrió en la reunión y detalles de algunos de estos temas que digamos, seguramente no están del todo reflejados en los comunicados. Yo creo que el tema más importante, Guillermo, es el compromiso de la administración Biden en buscar relanzar la relación con México, primero, y segundo, en buscar transmitirle al presidente mexicano que hay un deseo verdadero de darle una atracción estratégica integral a la relación, que no debe por qué temer a la interacción con Estados Unidos. Es decir, Biden un poco lo que creo que está haciendo es tratando de disminuir todos los flancos de preocupación o los gatos en la panza que pueda tener el presidente mexicano con respecto a esta nueva administración demócrata, a la cual no quiere demasiado, como fue evidente por su apuesta clara a favor del perdedor de las elecciones en noviembre. Pero yo creo que poco a poco lo que la administración Biden quiere hacer es, a medida que van logrando argumentar aquí en Washington y en Estados Unidos, que ya han ido logrando mejorar la situación que se encontraron en la frontera en enero cuando asumieron la presidencia, y con el cambio en los patrones de flujos que se da año con año cuando la temporada de lluvias entra a Centroamérica y a México. Eso siempre, digamos, disminuye los flujos migratorios, que a medida que esto va pasando, la administración Biden buscará ir ampliando la agenda, que está mandando señales de buena voluntad, como lo hizo con la donación de vacunas que la propia Kamala Harris le adelantó al presidente López Obrador antes de que la Casa Blanca hiciera el anuncio de los millones de dosis de vacunas que Estados Unidos donaría. Entonces, digamos, creo que lo que están tratando de hacer es generar señales de fomento a la confianza en la relación de la vicepresidenta con el gobierno mexicano. Y yo creo que esto es bueno. Y la gran pregunta, o digamos, el gran tema es cruzar los dedos. Yo creo que será el caso, pero cruzar los dedos que el gobierno mexicano sepa aprovechar esta coyuntura que se abre con la administración Biden y que esta visita de la vicepresidenta parece estarle dando un impulso adicional. Ojalá así sea. Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, agradezco mucho tu presencia esta noche. Con gran gusto, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.